Diferencia entre el espíritu humano y el alma. Términos sencillos: el alma depende o necesita del cuerpo para poder expresarse, mientras que el espíritu no. O sea, el alma requiere, lo que el alma quiere decir, necesita el cuerpo. El alma siente algo y lo quiere expresar, es imposible así, porque necesita decir, estoy feliz, ¿cómo le parece que tal? Y tengo una idea, y todo eso es la expresión del alma, requiere el cuerpo, ¿sí? El espíritu no, el espíritu puede actuar independientemente, ¿sí? ¿Qué más? ¿Por qué quise traer a Roberto, aparte de que contara también la oportunidad de él de arrepentimiento y de volver por la parte del accidente, que él estuvo por fuera del cuerpo? Y estuvo 2 veces, como él contó, por fuera. Esas historias como la de él son así a nivel mundial, que hasta han inspirado escritos de gente secular o cristiana investigando las experiencias fuera del cuerpo o las experiencias de muerte clínica que llaman. La más típica y más común es la siguiente: la persona lo van a operar. Cuando va a la operación, desde por la mañana o desde el día anterior, el alma ya está operando. ¿Cómo? Ay, me van a operar mañana. Ay, mañana me operan. ¿Cómo le parece que mañana me operan? Y está el alma angustiada, ¿cierto? Y el alma, ay mamá, y el papel de la EPS. O sea, el alma está preocupada, está pensando en la EPS, todo eso es el alma, está ocupada. Cuando llega ahí mismo, ay doctor, y eso duele mucho. Todo eso es el alma. El alma está ahí en control, está azarada, afanada. Cuando ya llega el momento de la anestesia, hasta ahí hay coherencia con el alma y el cuerpo. Y dice, tranquila, quiero que piense en un lugar tranquilo y todo. Ay doctor, hasta ahí el alma va bien. Ay, bueno, doctor, bueno, ay, ahí se desconecta el alma y el cuerpo, pero el espíritu sigue tremendo. Entonces, cuando ha ocurrido, y los testimonios son así, coinciden en lo siguiente: salen del cuerpo y ven el cuerpo ahí abajo, y ven los médicos ahí, sobre todo cuando se nos está yendo, es cuando ven y ven que rápido, y bombean. Y por lo regular no le pasó así a Roberto, pero a muchos cuentan en su testimonio que voltean y ven el túnel, o ven algo en el fondo, ven una luz blanca, etcétera, una paz, y van llegando por el túnel, y llega allá, y entonces apareció Jesús, un ángel o un ser querido. En eso coinciden pues la mayoría de historias a nivel mundial, ¿sí? O hay un ser querido, algunos tienen una charla con Jesús y ahí hablan y le corrige hasta cosas y le dice, te voy a dar una oportunidad, vas a volver. A otros le dicen, yo me quiero quedar, le dicen, no, tienes una misión que cumplir. A otros les dice, yo me quiero devolver, y le dicen, no, ya llegó tu momento, te quedas acá. Y vuelven, después entran a la clínica, ven otra vez todo ahí, no, lo estamos perdiendo, y ven como entra y aunque el alma y el cuerpo estén desconectados. Entonces es muy clara que hay una diferencia entre el espíritu humano y el alma. Entonces el alma necesita un traductor, el espíritu humano no. El alma necesita el cuerpo para poderse expresar. Ahora mire esto lo interesante: el espíritu humano tiene mente, emociones y voluntad, así como el alma. O sea que usted tiene 2 kits, 2 compartimentos de mente. Usted tiene una mente aquí, la de la mente, la del cerebro, la parte invisible en el cerebro con la que piensa, tiene ideas y todo, pero tiene mente en su espíritu. Entonces lo asombroso de esto es como no depende del cerebro o de la parte física para poder ver, sentir, escuchar, recordar. Miren esta prueba científica. Los doctores hablan de algo que se llama la mielinización de la capa nerviosa. Esto se da entre la 4ª semana y las 24 semanas. Hasta que esto no se da, su cerebro no puede pensar. Entonces, eso es comprobado por los médicos, la comunidad científica y todo. Eso permite que la información transmitida se conecte y se almacene. Pero mire lo interesante: por otro lado, hay una gran cantidad de clínicos médicos que pueden demostrar que uno puede recordar gran cantidad de cosas que estaban desde el vientre o traumas al nacer. ¿Cómo las recuerda si su mente se forma después? ¿Sí ven? Entonces lo interesante, Dios es tan sabio. O sea, ambos tienen la razón. Algunos dicen, no, es imposible, uno no puede. No, ambos tienen la razón. Entonces esto que han comprobado, esa mielinización de la capa nerviosa,
Entonces Dios lo que está dándole es una ventaja al espíritu sobre el alma. Dios siempre quiere llevar la delantera, o sea, nos ayuda, nos da las ventajas. Entonces Dios le dio al espíritu un adelanto de 10 meses. De 10 meses, una ventaja sobre el alma intencionalmente para que podamos ganar la terrible lucha entre la carne y el espíritu. O sea que Dios, previendo eso, la carne la van a alimentar y todo, no, que todavía el alma no se desarrolle del todo, porque si hablamos de la mente está en el alma. Entonces dije, no, que todavía el alma no, entonces el espíritu. O sea, la Biblia muestra claramente que desde antes de la fundación del mundo ya somos. Y Él decide un día, en la concepción, tu papá y tu mamá, es cuando Dios decide. Salmo 139, 13 al 16. En el libro estaban escritas todas estas cosas cuando te concibió en el vientre de tu madre. O sea que ya, le toca a usted, entra acá. Dicen que esa transición para Jesús fue tremenda, y es la transición que también nosotros tenemos. Hay testimonios. Yo sé que hay cosas que acá algunos dicen, no, pero yo no. Como decía Roberto ahorita, usted decide, confirme con Dios en su relación, en la palabra. Yo cada día me convenzo de que el mundo espiritual solo sabemos muy poquito, y es tan real. Entonces esto comprueba una persona que está en nuestro equipo. Ella dice que desde que nació ella tuvo muchos problemas de intentos de suicidio y todo. Ella se alcanzó a pegar un tiro con una escopeta acá en el pecho, con esas de ráfaga, ¿cómo se llama? De verdugones, intentando, porque ella desde niña ya sentía, este no es mi cuerpo. O sea, desde niña ya era, yo no pertenezco a este mundo. Y todo eso, ¿cómo lo cataloga la ciencia que no entiende la parte? No, está loca, no, tiene un trastorno, tiene un esto. No, ella simplemente estaba en una lucha de la transición, de recordar inconscientemente que haya algo mejor allá arriba, y me tocó venir a enfrentar este mundo lleno de caos. Esa misma transición la sintió Jesús, porque Él era espíritu desde Génesis, desde antes de la fundación. Dice que Él vio todo, es que Él es Dios. Entonces el antes y el después, y Él tuvo que venir y entrar y hacerse carne. Dicen que esa transición es horrible. Entonces parece ser, esta es mi teoría, no tengo sustento, pero en la práctica lo confirmo, pero es solo mi teoría. Mi teoría es esta, de que cuando Dios decide que nazcamos, se nos borra la película. Esa es mi teoría. O sea, cuando entro acá ya la concepción, ya soy un embrión, se borró la película, pero quedan rasguitos, como flash, como lucecitas de allá de que hay algo más. ¿Por qué cree que hay tanta búsqueda? Hasta los ateos están buscando. O sea, hay una búsqueda de lo más, que tristemente por el desconocimiento del manual que es la Biblia, entonces unos se van por allí, por brujería, se desvían, religiones, se van para la India a buscar un gurú y todo, pero están buscando esa parte a la que pertenecemos, esa parte espiritual de donde venimos. De Dios venimos y a Él volvemos. Entonces es interesante ver eso, que hay personas. Una vez yo estaba trabajando con una mujer que tenía unas fobias tremendas, le tenía fobia a las escaleras, a las caídas, etc. En el trabajo personal que estábamos haciendo, ella recordó, y ya acabamos de ver que humanamente es imposible, y recordó que la mamá se cayó de una escalera y ella apenas estaba de un mes. ¿Cómo lo recuerda? En gestación. O sea, lo recordó, porque obviamente es con la ayuda del Espíritu Santo. Esto no es para ir a hacer regresiones hipnóticas, cosas que yo no recomiendo. No es para que haga hipnosis clínica, son peligrosas, no se debe hacer, porque lo pueden dejar a usted peor. Estoy hablando de la obra que en la voluntad de Dios para sanar a una persona, Dios llega y muestra, y la persona se le hace más claro y entiende, y claro, mi mamá se cayó. Y lo tremendo es esto, yo le dije, vaya y confirme, pregúntele a su mamá: mamá, cuando usted tenía un mes de embarazo, ¿pasó algo en la escalera de la abuelita? Ay, mija, ¿usted cómo supo? Yo me caí donde no ponga las manos para protegerla y todo, y ahí venía la fobia. ¿Sí? Su fobia se incrustó en su alma, pero la experiencia la recibió principalmente el espíritu, aunque su alma no había sido formada. Entonces es muy, muy importante eso. Ahora, miren este experimento que hizo un doctor, que no estamos de acuerdo con esos experimentos. No es cristiano el hombre, sino que aplica para mostrar el ejemplo de lo que queremos dar, pero es un ejemplo horrible. Un doctor hizo unos experimentos descabellados, impíos. Él traía a las mamás en embarazo a hacerles el ultrasonido, y él intencionalmente, para su propia ciencia que quería organizar, entonces le empezaba: ay, mamita, el bebé, no lo escucho. Bajaba la voz y empezaba a bajar:
parece que se murió. Y empezaba a decir eso. Apenas él hacía eso, todos los bebés empezaron: estoy vivo, estoy vivo. O sea, empezaban a decir: yo estoy vivo, no me maten, no me maten. O sea, empezaba ahí mismo. Mire qué tremendo. O sea, eso cada vez nos confirma por qué Dios dice que es pecado el aborto en cualquier etapa, porque es un asesinato. Porque hay vida desde el momento de la concepción, dice la palabra. Los científicos no han podido descifrar. Y esa lucecita que se ve ahí cuando uno hace inseminación in vitro, ¿qué será? La Biblia dice, pero como la mayoría no lo aceptan, es el espíritu humano. Apenas hacen la inseminación in vitro, se ve un flash que no han podido identificar. Así, el Rúa. Por eso desde la concepción, desde el día que la semilla entró en el óvulo de tu mamá, tú eres un ser viviente, eres un espíritu. Y por eso se siente, por eso percibe todo. Por eso una persona puede estar luchando hoy con su rechazo debido a que entró desde el momento de la concepción. Por eso Dios quiere la concepción bajo el matrimonio. Porque cuando no están casados, ese espíritu humano siente que entró a este mundo desprotegido, porque no siente la cobertura del matrimonio. Entonces por eso ahí es cuando los jóvenes empiezan, y yo espero que empiecen a entender que es que Dios, uno no puede con la novia, y si lo hace con amor y sin casarse. No, es que Dios sabe todo esto que en el mundo espiritual no sabemos. Entonces no es por amargarte la vida. Él quiere que la concepción se dé bajo el matrimonio, para que ese espíritu nuevecito diga: están casados, estoy seguro. Pero como están en unión libre y es concebido, el espíritu mismo siente: me falta una sombrilla, me falta una protección, no me quieren tener. Y por eso vemos hoy adultos luchando con inseguridad, miedos, ansiedad, etcétera, y una cantidad de cosas que entraron allá. Muy bien. Otro ejemplo de una historia: había una conferencia cristiana, estaban hablando de los seres del Apocalipsis, de los seres espirituales. El papá tenía un niño con discapacidad al lado, con cierto grado de discapacidad. Lo llevó a la conferencia, estaba así, cuando el niño se quedó mirando así al altar, y era: uy, tan grande. Y el papá: ¿qué? El conferencista dijo: no, mira, tiene cara de águila. Y él: ¿pero quién? Mío, ¿no lo ves, papá? El niño tenía el espíritu más grande que el del papá. Lo tenía más nutrido y más desarrollado que el del papá. El papá cristiano, adulto, y no veía en el espíritu lo que estaba predicando el hombre, enseñando de los seres espirituales, donde uno de ellos tiene cara de águila. ¿Sí ven? Tremendo. De los espíritus que más alcance tienen o más desarrollados, los niños con discapacidad. Y si usted hace una labor de nutrir, como vamos a aprender hoy, a niños discapacitados, usted va a ver unos milagros tremendos ocurriendo. Lo que pasa es que nos da pereza. No somos intencionales. Entonces nosotros queremos es esto: microondas. Dios, sáneme. Esto es de invertir. Estas herramientas que les vamos a entregar a ustedes hoy, mañana, es para que las ponga en práctica. Invierta en usted, pero usted se deja distraer por el alma. O bueno, nos solemos dejar distraer por el alma. Sí, porque el miedo entonces no, y tengo que hacer, y nunca le dedicas a darle con toda para que puedas ver. Yo le aprendí a alguien este eslogan: atrévete a hacer lo que nunca has hecho y verás lo que nunca has visto. Y yo me he atrevido, por eso he visto una cantidad de cosas. Por eso a mí me atracaron una vez y las puñaladas no entraban. Me mandaban las puñaladas y rebotaban acá al pie de mi corazón. ¿Por qué? Porque yo he decidido creer, actuar y hacer lo que nunca he hecho, atreverme para ver lo que Dios quiere que veamos. Pero es para todos. Entonces eso es muy, muy, muy interesante. Otro papá venía ya hablándole palabra de Dios en el vientre a su niño, que ahorita vamos a hablar cómo, se va a aprender acá cómo se nutre y todo eso el espíritu. Dale. Y le venía hablando al espíritu humano del bebé. Ya iban a ser cuando se dieron cuenta que estaba volteado. ¿Cómo se dice? Sí, el bebé venía al revés. Él ahí mismo le habló al espíritu y le dio la orden a su espíritu de su hijo y le dijo: hablo a tu espíritu. La palabra de Dios dice que todo es perfecto, vas a nacer en la forma perfecta, a la manera que Dios quiere. Voltéate en el nombre de Jesús. En los próximos minutos llegó y se volteó. Todo. O sea, si supieran todo lo que podemos lograr cuando aplicamos las herramientas bien aplicadas a la manera de Dios. Entonces,
hay unos paradigmas con respecto, antes de entrar a la metodología de cómo es que se nutre, hay unos paradigmas que nos han metido hasta en el pueblo cristiano, los creyentes, con respecto al espíritu. Que el activismo espiritual nutre el espíritu. Mucha gente cree que el hacer para Dios es un acto espiritual. Yo fui adicto al ministerio. Fui adicto a estar metido en una iglesia, haga y haga y haga y haga y haga. Eso simplemente alimenta más el alma. Así sean para Dios. Porque muchas cosas, ahora no quiere decir que no sean cosas buenas y que produzcan cierto resultado, y que Dios use por misericordia eso, lo usa. Pero ese no es el orden. La gente entonces a veces cree que si estamos activos en la iglesia, haciendo y haciendo y haciendo, entonces estoy nutriendo mi espíritu. No, nutriendo mi espíritu, sirviéndole a Dios. Se la pasa metida en la iglesia y cree que eso es nutrir el espíritu. No es por asistir y activismo religioso. Otro paradigma, que el espíritu es bueno y el alma es malo. No, todo es bueno. El espíritu, el alma y el cuerpo fueron creados por Dios, y Dios no se equivoca y son para cumplir propósitos buenos. Pero el orden es el que se ha tergiversado y la prioridad se ha tergiversado. Entonces el alma es la que está así entronada, gorda, choncha como para el 31, ¿sí? Pero el espíritu se ha descuidado y ha quedado, y ese no es el orden de Dios. Entonces a veces dicen, ay, el alma es malo. Hay cristianos que le enseñan que no lloren, que no sientan, que no expresen. Ay, ese cristiano tan almático, no exprese. No, es que el alma es buena. Es bueno llorar. Cuando vienen al primer seminario con nosotros, usted sabe todo lo que chillamos acá, ¿sí o no? Es bueno llorar para sanar. Hay que sanar, hay que llorar, hay que expresar ira, frustración. Todo eso son del alma, y es necesario, y Dios lo dejó para eso, para que podamos expresar. Pero hay un paradigma que dice que no, el alma es mala. Ay, no, el alma es mala. Entonces reprimen emociones, reprimen todo lo de eso. No, Dios dijo muy claro, es buena. Es buena. Ok. Y si no fuera buena, Dios no quisiera limpiarla. En primera y segunda de Corintios muestra que hay contaminación en el espíritu, es decir, que se deben limpiar las dos, porque él dice en primera Tesalonicenses 5:23, dice que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sean santificados. Él quiere limpiar el alma también. Entonces la metodología, ¿cómo es que vamos a nutrir y desarrollar nuestro espíritu o el de otras personas? Primer paso, conectarse con el espíritu. Dale. Segundo paso, ¿cómo nos conectamos con el espíritu? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y penetra hasta el espíritu y los huesos, o sea, atraviesa todas las barreras. La palabra de Dios tiene ese poder, es la única que puede romper las barreras del alma, porque el alma genera unos mecanismos de defensa, de terquedad, de orgullo. No acepto. Y hay gente que son impenetrables, y usted puede tratar con ellos razonando, no dejan, ¿sí? Pero la palabra de Dios sí tiene ese poder. Entonces, ¿cómo va a hablar uno la palabra? Pues tiene que usar la boca. Entonces se puede hacer verbalmente. El Salmo 42:5, el rey David estaba angustiado en su alma porque lo estaban persiguiendo, estaba en ansiedad. Y ese salmo dice: ¿por qué te abates y te turbas, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, el espíritu, desde el espíritu y la intención del espíritu le habla a su alma, porque el alma estaba, me van a matar. Cuando usted está así en crisis, angustiado, preocupado, que usted dice, yo voy a empeñar la plancha, yo voy a hacer esto, el alma está entronada, el alma está dirigiendo. Siempre que tú estés en una preocupación, tu alma está ganando. Tu alma es la que está diciendo, pensando en la lógica solamente, sin negar la fe. No niega la lógica, pero está así, el alma alterada. Entonces el rey David le habla y calma el alma, le dice, quieta, alma. Desde su espíritu le dice, espere que esto se soluciona a la manera de Dios, porque aún he de alabarlo. O sea, decide desde su espíritu, yo confío en Dios. Tu alma deja de alborotar, cálmate, tú no fuiste diseñada para solucionar las cosas. Pasa que el alma, perdón que le diga, es muy metidita. O sea, el alma quiere solucionarlo todo. A usted le dicen algo y ahí mismo la lógica ahí mismo se le va, ay no, eso no tiene cura. El alma ahí mismo dice, ay no, donde el diezmo me quedo sin plata. ¿Sí ve? El alma ahí mismo le va a mostrar todas las razones de lógica. Y vuelvo y le digo, la fe no niega la lógica. Eso sería un extremo de misticismo y de locura. No, somos creyentes coherentes que no negamos la realidad, pero no nos alineamos con la realidad, porque desde el espíritu nos alineamos con la verdad de Dios. Así es como hay que manejar toda situación. Humanamente,
A nosotros nos decían para las visas de Estados Unidos: no, Haider, difícil, pues que usted no tiene propiedades. El alma dice, y porque ese es el modelo del mundo. El mundo se mueve por el alma. No, Haider, a uno le den la vida para los 4. No, Haider, preséntese usted solo. Puros consejos del alma. No, Haider, no. Y mi espíritu decía: Dios se las va a dar, vayan los 4. Y Haider, y usted tiene solo una moto, y eso tiene que ser casa propia. Los extractos bancarios, yo no, pues entra 50,000, 100,000 pesitos, 200. En ese entonces, esos son sus extractos. No, Haider, ¿cómo va a demostrar que usted no va a quedar en Estados Unidos con sus hijos, su esposa? Haider, usted no tiene aquí. Pura alma. Pero Dios decía: hágale. Fuimos, yo alisté honesta y legalmente, porque lo hacemos con ética, mi carpetica sencilla, par de extractos, un contador que dijo la verdad. Yo le dije: ¿cómo explico los milagros? El contador era: ay, ¿cómo explicamos los milagros? Entonces, bueno, no, pues le entra esto, como listo, la carpetica ahí, unas referencias y todo. Y llegué allá con mi esposa, los niños no habían que llevarlos, eso fue hace 3 años. A mí, una mujer, yo creo que tenía la gracia de Dios, algo especial, parecía un ángel. Qué mujer tan linda. Apenas: buenos días, señor Haider. ¿Y por qué quiere ir a Estados Unidos? Y yo le dije: no, pues que tenemos ahí unos papás lindos que nos quieren mucho, adoptivos. Queremos ir a visitarlos. Y me dijo: ¿usted qué hace, señor Haider? Y yo dije: pues soy profesor de inglés a nivel particular. ¿Y qué? Y soy conferencista. Me dijo: ¿de qué? Y yo: enseño la Biblia, enseño principios a la gente para que transformen. Dijo: ok. Bueno, señor Haider, bienvenidos a los Estados Unidos. Venga por la tarde, por las 10. No me pidieron la carpeta. ¿Sí? O sea, entonces el alma es la que siempre te va a estar diciendo la lógica. La lógica no alcanza, no se puede, no, es imposible. Ese hombre no cambia, esa mujer no cambia. Pero el espíritu dice: sí se puede, sí se puede, sí se puede. Entonces es tremendo esos paradigmas. Otra paradigma: que cualquier cosa que no se puede explicar por el alma es del Espíritu Santo. O sea, experiencias que el alma no entiende, el alma mismo tiende a decir: eso no existe, o es un invento, o no, eso es del Espíritu Santo. Ejemplo: usted recibió una información sobrenatural, entonces usted mismo dice: a ver, eso es del Espíritu Santo. Y resulta que a veces no era el Espíritu Santo, es su espíritu dándole información. O sea, su espíritu tiene una información dada por Dios. Entonces no todo es que la palabra de conocimiento, palabra profética, que sí, Dios da dones. Pero entonces, ¿cómo explica usted que alguien que no es cristiano puede a veces hacer lo mismo? Porque nos han enseñado: me vuelvo cristiano, ahí es donde empiezan los dones a funcionar. Y creo, claro, el Espíritu Santo empieza a dar unos dones específicos. ¿Y antes? ¿Por qué personas desde antes tuvieron experiencias espirituales sin la regla de volverse cristianos? Porque tienen un espíritu dado por Dios, un espíritu con unas funciones. Que está desconectado de él y no se ha alineado a través de Jesucristo, eso es otro tema. Pero hasta el ateo tiene un espíritu con estas funciones y puede percibir y sentir cosas, ¿sí? Por eso es que hay tanta confusión allá. Dice: ay, tengo un don para psicólogo, mi papá me elevó los poderes psíquicos y todo. El Satanás distorsiona todo, pero en última son cosas que están dentro del espíritu. Un brujo, ¿sabe qué es? Simplemente una personita que no ha entendido que lo que tiene allá se lo dio Dios y lo puso al servicio de Satanás. Entonces Satanás le abre eso, pero para el mundo espiritual demoníaco. Pero Dios aquí ha puesto una cantidad de información tremenda. Entonces, cuando queremos nutrir el espíritu humano, primero nos conectamos con el espíritu verbalmente. Es hablándolo. Podemos hablar la palabra de Dios directamente. Es más profundo y más efectivo hablar la palabra que simplemente orar por alguien. Orar por alguien sirve. Yo puedo decir: Padre, bendice a Lina, bendícela, y Dios escucha y funciona, y ella puede sentir: ay, me sentí tanta paz. Pero mire lo diferente si yo la miro a los ojos y digo: Lina, escucha con tu espíritu, esto es lo que el Señor dice para ti. Salmo tal, y le abro la palabra personalizada, primera persona, directo a su espíritu. Usted va a ver cómo de ahí mismo el espíritu empieza a responder. Mire, ahí mismo hice un solo ejemplo y ahí mismo tuvo reacción. Y es porque ahí mismo el espíritu lo que hace es: ay, por fin alguien me va a prestar atención.
He sido tan ignorado que por fin alguien me va a prestar atención. Y cuando usted dice escucha con tu espíritu, el alma baja la guardia. Ahí mismo el alma, yo quiero controlar, va directo, la palabra entra, atraviesa, entonces el alma baja la guardia, ¿sí? Entonces usted debe de aprender, primero que todo, estos principios, ensáyelos con usted. Háblese la palabra de Dios directamente a usted y háblele, dígale. Salmo 91 dice, en vez de decir el que habita al abrigo del Altísimo, ¿cómo lo diríamos a nuestro espíritu? Haider, escucha con tu espíritu. Tú, Haider, habitas bajo la sombra del Altísimo. Tú estás protegido por Él. Tú, Haider, escucha con tu espíritu. Yo me la hablo así. Y créame, cuando uno le habla, el espíritu de mí empieza a coger fuerza, a nutrirse y el alma a debilitarse. Por eso es que el alma no es transformada, que es lo que muchos pastores y líderes no entienden. Un cristiano no puede tener demonios, a un cristiano no hay que hacerle liberación. Por favor, el alma es una cosa, el espíritu es otra. Tu espíritu es conectado en el nuevo nacimiento con Dios, pero tu alma necesita santificación y crucificarla todos los días. Y esa alma, como es tan cansona y como está tan gruesa, hay que darle palo venteado. Y la mejor manera que hay que darle es nutriendo tu espíritu. Que tu espíritu coja tanta fuerza que el alma, que el alma ya vaya a opinar y el mismo, hágale usted, Señor Espíritu. Pero es que el alma es metidita. El alma no va a solucionar algo y el alma es, no, eso se hace así, no, ya, yo me muero. Y es el alma alborotada. Y el espíritu, quieta. Eso le pasó al rey David. Él le dijo, no, alma, ¿por qué se abate? Esa es una palabra clave para que usted se hable en cualquier situación de angustia o de crisis. Dígale, escucha, alma mía, ¿qué le pasa, alma? ¿Por qué estás arada? Dios no se ha muerto. ¿Por qué estás preocupada por el arriendo? Alma, cálmate. Y espíritu, pasa al frente y decidimos confiar en Dios. Y el alma mismo, bueno, es que mañana se vence el arriendo. Pero empieza ahí mismo a obedecer el alma. Pero ese trabajo no lo va a hacer nadie por ti. Te toca ser intencional para que lo logres. Entonces, verbalmente, listo. Visualmente, este sí que es clave para las personas que trabajan con niños, sobre todo en instituciones gubernamentales donde no les dejan hablar de Dios directamente. Usted puede usar esto de una manera intencional, sin que tenga problemas y lo echen por ser cristiano. ¿Ya? Una profesora con niños simplemente inventa un jueguito, tiene un niño muy cansón y todo, entonces vamos a hacer el jueguito de mirarnos por un minuto a los ojos. Ya, vengan a ver, mirémoslo. Y empieza a mirar y a mirar. Con solo mirar y decir una verdad, así no le ponga bien el versículo bíblico, usted dice, a ver, y nos vamos a decir algo especial. Entonces, mirando al niño, oye, tú no fuiste diseñado para caminar en rebeldía, fuiste diseñado para caminar en obediencia. Muy bien, ¿quién sigue? Con solo ese jueguito, su espíritu mismo empieza a alinearse. Y empieza ahí mismo, sí, el espíritu empieza, sí, yo no soy para la rebeldía está en el alma. Entonces empiezan a haber cambios. Y mire lo que le pasó a esta persona. Una enfermera trabajaba en un centro psiquiátrico, estaba ayudando a un paciente psicótico. Los psicóticos son los que viven sus traumas como si fueran reales. Ellos creen que ya es el momento. Por eso ese hombre en Bogotá entró y mató a todas las personas en un restaurante hace tiempo, porque él veía era soldados de Vietnam o algo así. Entonces son psicóticos, viven sus realidades así como si fuera ya real. Ella no podía hablar de Jesús abiertamente porque la echaban del trabajo. Entonces empezó las sesiones de segundos que tenía con el paciente y se conectaba con él mirándolo fijamente a los ojos y le hablaba la verdad contraria a sus ilusiones. Entonces, por ejemplo, él decía, yo me voy a casar con un ejemplo, con la Mujer Maravilla. Me voy a casar con la Mujer Maravilla. Entonces le decía, vamos a hacer un ejercicio, mírame a los ojos. Y entonces le decía, hay una mujer diseñada y especial para ti. Y entonces le decía verdades. Y vio unos cambios tremendos en ese paciente, con solo hablarle verdades mirándolo a los ojos. Entonces, otra forma, por lectura. Todo está la parte de conectarse. O sea, por lectura usted puede, el solo leer. Y hay un libro que vamos a recomendar y vamos a hacer hoy preventa, pero preventa con paga rápida. Sí, para los que quieran pedirlo, porque es un libro que solo lo venden en Estados Unidos. Entonces la lectura, el que haya una bendición escrita, usted la lee y entra directo a su espíritu, porque por los ojos entra.
Entonces yo tengo alguien que es parte del equipo, pero ahora no ha podido volvernos a acompañar, está en un pequeño receso de descanso. Ella tuvo unos problemas psiquiátricos tremendos, yo la ayudé por 2 años en todo, y ella, una vez yo estaba fuera del país y entró en crisis y me escribió: estoy en crisis, Haider, estoy volviendo a creer las mismas mentiras. La crisis significa su alma volvió a alborotarse. Entonces yo lo único que pude ver, cuando eso no estaba tan de furor, el WhatsApp, entonces le escribí un correo electrónico y le hice una oración, o sea, escucha fulanita, escucha con tu espíritu, papá, y le escribí, hablándole a esa situación. Ella me cuenta, por eso lo incluí acá en el testimonio, que cuando ella leyó eso, inmediatamente sintió la palabra penetrar, cambió todo y se pudo calmar y decir: ¿qué me pasa? Porque estoy creyendo esas mentiras. O sea, el espíritu ahí mismo fue enganchado por la lectura con la palabra específica. Segundo forma en que hacemos la metodología de nutrir el espíritu: legitimar al espíritu. Cuando usted se conecta con el espíritu humano, debe legitimarlo. La legitimidad o identidad pues reside en el espíritu y no se debe buscar con el alma, ni en nada, ni nadie más. Es una necesidad fundamental del espíritu humano. 2 cosas para tener en cuenta en este aspecto: sentimiento de legitimidad y absoluta legitimidad. El sentimiento de legitimidad tiene que ver cuando nos sentimos cómodos a nivel cultural. Esto es las muletillas de identidad, que uno entonces se siente. Toda cultura tiene muletillas de identidad. Entonces, si usted va a Texas, es el que más vacas tenga. Si va a California, el que más, la limusina más grande que tenga. Ahora acá en Colombia, el que tenga el mejor celular. ¿Sí? Es iPhone 8, 94, yo llevo el 95. O sea, entonces se basa la identidad porque me da una sensación de soy legítimo. Yo pertenezco, soy legítimo. ¿Qué marca es eso? Todo. Lo triste es que eso se transfirió a la iglesia. Entonces ya en las iglesias también le preguntan cuántos miembros tiene, cuántos diezmos le entran, usted de qué cobertura es, bajo qué cobertura usted con qué apóstol está, usted es del movimiento apostólico, porque se metieron modas y cultura. Hubo un momento, eso era tan triste, y uno como está apenas bebecito, pero entró la moda. Ahora, con esto quiero aclarar, no estoy blasfemando de las formas que Dios tenga de moverse. Dios es soberano y Dios puede moverse como Él quiera. Lo que quiero hablar es de la forma y cómo entramos en el alma a copiar modas, incluso cristianas, para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces entró una vez la moda del soplido. Entonces pasaba la gente al frente y todo predicador le entró la moda. Recibe, recibe, recibe. Después entró la moda del empujón. Y si usted no caía porque lo tocaba Dios, ahora Dios toca y Dios puede empujar. Pero lo empujaban, mijo. Y eso era uno así, uno reciba, reciba. Y uno ya por pena, uno dice: venga, yo me tiro mejor porque uno le... ¿Sí? Eso llegó a pasar. Y ojo, no estoy cuestionando, porque Dios toca al que quiere y toca como quiera. Y yo lo he visto. Entonces empiezan unas modas. Después era coger el saco y partir el mar rojo. Y todo eso yo lo vi en varios predicadores. Llegaban a los Estados Unidos con esa moda y el otro la cogía. Entonces ya después usted veía el otro domingo el pastor haciendo lo mismo. Modas para buscar aceptación. Y empezaba uno, créame, yo caí en eso, a querer uno también como ayudarle a Dios. Y entonces uno empezaba, yo también a los jóvenes, como yo era el pastor de jóvenes, reciba, reciba, este no se cae, yo recibe. Le da a uno ganas de empujarlo y de que cayera. Hasta que Dios empieza a romperle esos paradigmas a uno. Mío, tú estás imitando a quién. Yo me muevo como quiera. Y desde eso coloqué una cláusula, un eslogan, una cláusula, una premisa en el grupo de jóvenes. Yo digo: no vamos a tocar a nadie a no ser de que Dios nos diga, porque quiero que Él sea glorificado. Y créame, fue cuando más los jóvenes se convencieron del poder del Espíritu Santo. Vino una universitaria atea una vez, y entonces yo estaba orando y yo solamente aprendí a hacer por los jóvenes nada más: Señor, tócalo, te pido Espíritu Santo, tócalo, llénalo. Y no lo tocaba. Y empezaban los jóvenes yo, gracias, es Él, yo no lo estoy tocando, qué bien. Entonces, cuando una joven atea dijo: yo voy, a mí no me tumba. Y entonces se paró así. Y yo le dije: ¿tú crees ya tienes un caminar con Dios? Y me dijo: no, estoy aquí a ver que me convencen. Ok. Yo le dije: bueno, gracias, no te voy a tocar. Espíritu Santo, tú la amas, tú la trajiste, muéstrala para qué le trajiste. Y a mí me empezó a torcerse así. Y tran, y se cayó al piso y empezó: ay, ¿qué me pasa?
Yo le dije, llévenla a la oficina, vamos a orar por ella, la calmamos y le explicamos. Hoy es una tremenda líder para Dios. Entonces, entran las mudas, entran las modas para buscar esa legitimidad. Empieza el alma a buscar esa sensación. Ok, entonces, mire que todas esas cosas que buscamos, por ejemplo, hay 5 áreas en las que Adán y Eva se sentían cómodos con ellos mismos. Tenían ya una identidad tan fija. Usted no veía una Eva mirándose en el espejo del agua cristalina. Ay, esas nalgas como las tengo. Ay, eso, ay, no. Usted no las veía buscando basar su identidad en eso. Usted no veía una Adán haciendo las barras y mirando los cuadros, la chocolatina. No porque el ejercicio esté mal, sino que no basaban la identidad en eso. Estaban tan completos y tan llenos que caminaban con toda autoridad. Hay 5 áreas que afirman esa legitimidad y solo se logran directamente con Dios. La relación con Dios. Ellos no tenían miedo, estaban en paz y andaban en confianza. Segundo, relación con sus cuerpos, lo aceptaban. Hoy hay un autorrechazo tremendo en la mayoría de personas. No se aceptan, se miran y se ven feos. Yo no sé por qué me veo feo. Yo me veo muy hermoso. Desde que me convertí al Señor sí que me hermoseó. Antes sí era feo. Y yo dije, uy, Sonia, ¿usted qué me vio a mí? Pero cuando ya me convertí, yo me miro y yo me digo, uy, gracias Dios, tú me has hecho atractivo y todo. Y yo sé que eso no encaja para muchos en que, Haider es feo. Pero yo sé que mi papá me hizo hermoso. ¿Sí? Entonces yo estoy seguro y por eso ando y no dudo y ando que estoy bien completo. Pues ese Haider no tiene ni nalguitas. Así me hizo mi papá Dios y me veo bien. ¿Sí? 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 Entonces, pero ese Haider ya va con claro que hay cosas que son de descuido. Entonces, los cuerpos, tercera área, relación con su género. Entendían claramente y estaban a gustos con ser hombre o con ser mujer. ¿Qué es lo que vemos hoy? La lucha con el género. Esa confusión de identidad tan tremenda, de identidad sexual, de legitimidad sexual. Porque allá su espíritu sí les dice, soy hombre. Pero su alma está tan entronada que está buscando la identidad en una confusión tremenda. La relación con la autoridad, no tenían problema con la autoridad. Hoy ustedes pueden ver cómo se levanta una rebelión colectiva en un momentico con una discusión con un policía. ¿Sí? Yo no estoy defendiendo que hay corrupción, hay mal abuso de la autoridad, mal uso de la autoridad. Eso es otro punto que Dios tiene que arreglar con la autoridad. Estoy hablando de tu relación con la autoridad. Y alguien se revela con la autoridad y eso es colectivo, ahí mismo se imparte y ¡ay, que dale! ¡Uy! Y eso hacen pandilla contra la autoridad. Eso está mal. Pero en cambio Adán y Eva tenían en su legitimidad, la autoridad es buena. Decían, estar bajo autoridad es bueno. Las reglas son buenas y necesarias. No tenían conflicto. La relación con la naturaleza, la quinta área de legitimidad. Ellos sabían que los recursos eran para cuidarlos, amarlos, respetarlos y multiplicarlos. O sea, era para expandir el dominio. Expandir el dominio. Ok. Y hay absoluta legitimidad, que esa es, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Con el permiso de Dios y Faraón, el pueblo de Israel tuvo que estar en Egipto por mucho tiempo, pero eso sembró una sensación de ser menos de lo que realmente era. Se acostumbraron a ser esclavos. ¿Sí? Mentalidad de pobreza, mentalidad de esclavitud, mentalidad de víctima. ¿Sí? Entonces eso afectó su legitimidad. Porque en el fondo sabían, somos pueblo de Dios, pero Dios nos olvidó en esta esclavitud. Y se acomodaron a su esclavitud y entonces no entendían que su absoluta legitimidad viene directamente de Dios, de nutrir nuestro espíritu en intimidad con Él. Eso les sumó el racismo de los egipcios, el elitismo. Un egipcio no podía comer con un judío en la misma mesa. Entonces, llenos, cargados de lo que más daña la legitimidad es el racismo, el elitismo, esa separación de clases que vemos hoy todo. Romanos 8:16 dice, hablando en términos generales de legitimidad, dice, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Esto es cuando ya Dios está dentro de usted. ¿Sí? Está y dice, y le testifica que somos hijos de Dios. O sea que la legitimidad está en el espíritu humano. O sea, su identidad no la busque más en las modas. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto sabe? Que eso es lo que hacemos. Dios nos da capacidades en el alma, talentos, habilidades, ser bueno para tal, para hablar y todo. Y cogemos eso para buscar la identidad que ya está en el espíritu.
Entonces ahí salen las muletillas. Yo valía era por lo que hacía. Yo hablo inglés desde muy niño, soy humorista desde muy niño, etcétera. Yo armé todo un paquete, toco guitarra desde muy niño, canto, etcétera. Entonces yo armé un paquete, una identidad. Yo basé en eso la identidad. ¿Y qué pasa uno cuando se vuelve cristiano? Le agrega más con los títulos cristianos. Entonces yo armé un paquete de ser pastor, líder de jóvenes y todo, pero hablo inglés, pero soy humorista, canto guitarra, le toco desde Darío Gómez hasta Led Zeppelin, etcétera, todo. Y eso se volvió mi identidad. O sea que si eso no me lo aplaudían, yo me sentía rechazado, no algo. Sí, y me valoraban era por eso, lo valoraban a uno por lo que podía hacer, tener, expresar. Tu identidad no está ahí, está en tu espíritu. Entonces cuando tú la logras aceptar que eres hijo de Dios y tienes la confianza de que eres amado, no andas mendigándole a nadie ni amor ni bendiciones, no andas buscando palanca política, no andas buscando, ay, ¿quién me ayudará? ¿Quién esto? Ni nada, sino que tienes una confianza. Dios dará la provisión para hacer todo esto que dio. Dios va a cumplir lo que Él dijo. Y andas con una confianza y de lo malo aparente que pase, sabes, bueno, aquí qué pasa, revisas a ver si es del diablo, y si no es del diablo, ok, Dios, confío en ti. Entonces, pero eso se logra solo en el espíritu. Entonces, esa legitimidad, ¿cuál es la palabra opuesta a legitimidad? Dale. Vergüenza. Entonces, cuando uno tiene vergüenza, esa vergüenza está manchando su espíritu. Por eso muchas personas, así vayan a la iglesia, siguen con vergüenza. Y oran por ellos y siguen con vergüenza. Y no pueden mirar a los ojos porque tienen vergüenza. Y no pueden aceptar un cargo, una bendición de Dios porque tienen vergüenza. Entonces cualquier evento que te dejó con vergüenza le suma a eso, a ese sentido de no ser legítimo. Y por eso buscamos calmar la vergüenza, tapamos lo que no debemos tapar, escondemos y ponemos las máscaras para tapar mi vergüenza. Demuestro con orgullo, con mi capacidad, con mi elocuencia, de que no tengo vergüenza. Entonces, un ejemplo, uno empieza a razonar con el alma. Una niña fue abusada sexualmente, entonces uno empieza a explicarle y el alma presta atención y uno, mira, ese no fue culpa tuya el abuso, ese hombre era mayor, tú no tienes la culpa, ¿me entiendes eso? Ahí está entendiendo el alma. Ok, bueno, entonces no tienes por qué sentirte culpable. Y puedes pasar una hora razonando con la niña, que ya está adulta obviamente, y razonando, ¿entiendes? ¿Cómo te sientes? Culpable. Yo pasaba horas en consejerías y ¿cómo te sientes? Con vergüenza. Con eso, porque eso está en el espíritu y tú lo estás tratando en el alma. En cambio, cuando yo llegaba y le decía, mírame a los ojos, escúchame, mírame a los ojos, fulanita de tal, llamo tu espíritu al frente en el nombre de Jesús, escucha lo que la palabra de Dios dice para ti. Tú fuiste diseñada con su ADN, tú eres hecha a la imagen y semejanza de Él. Ahí me empezaba directo al espíritu. Tú eres muy especial. Dice el Salmo 139, 13 al 16, que Él te formó en el vientre de tu mamá. Puras verdades de Dios. Pasaban 10 minuticos de nutrirle su espíritu. ¿Cómo te sientes? Libre. Entonces usted la pasa una hora razonando con el alma y logra poco. Por eso es que mucho ministerio de sanidad interior es poco efectivo. Entonces yo le doy gracias a Dios porque yo pasé por todo eso y yo me frustraba y la frustración fue la que me llevó a buscar y encontrar estas herramientas, y ahora somos más efectivos. Ahora un proceso de liberar a un joven de heroína que se podía demorar años, en 3 meses fue libre de heroína y era chuteado. Chuteado significa se inyectaba. Aquí en Armenia, cuando me lo trajeron vuelto nada, apuñaleado de todo y dependiente de la metadona como para suplir un poco el no irse a la heroína. Empecé a trabajar con él, su alma no respondía obviamente y su cuerpo, pero Dios me recordó este material y me dijo, háblale al espíritu. Su espíritu no está drogado, su espíritu no está, es el alma y el cuerpo. Y él me dijo, ¿y qué hago, Jairo? Duerma. Ah, sí, fresco, duérmase. Total, ya está dormido. Entonces duerma. Y yo le digo, ay, a mí me da pena. No, pues que es esa metadona, mano, que me pone como, Yo le dije, tranquilo, recuéstese ahí. Y a mí empecé yo, fulanito, y grabé un audio.
La iba haciendo a él y la grabé para que la mamá se la pusiera todas las noches. Y yo, escucha con tu espíritu. Dice la palabra de Dios en el Salmo tal que tú no fuiste diseñado para depender de otra cosa, sino de Dios. Y empiezo a hablarle la verdad, y le grabé un audio grande y se lo pasé a un CD a la señora. Le dije, todas las noches póngaselo, cuando él entre drogado como sea, póngaselo en el equipo a rodar toda la noche. 15 días ese hombre ya no necesitó metadona, ya empezó a levantarse, y 3 meses volvió gordito, bonito y todo. Los procesos se aceleran cuando aprendes a nutrir el espíritu humano. Ok, ahora, 3 puntos claves al legitimar al espíritu humano. O sea, ¿qué debe tener usted en cuenta cuando esté legitimando el espíritu humano? O sea, recordándole su esencia, su identidad y todo. Son estos 3: esencia, diferenciación y dominio. Nuestra esencia es todo el potencial que tenemos. Sí, la esencia. ¿Por qué? Porque Dios puso del ADN de Él. Yo no estoy diciendo aquí como la nueva era, son dioses, usted lo puede hacer solo. No. Somos dependientes de Dios. Pero un papá puso ADN en nosotros. Y un papá se alegra cuando ve brillar a sus hijos. Entonces Él puso todo un potencial. Pero un movimiento cristiano que se levantó en los últimos 30 años, hasta hace una década, nos enseñó fue que dependíamos era de un líder. Y entonces no, si usted el pastor no ora por usted, o tal fulanito pastor, o tal, si usted no va a tal seminario, tal congreso. Ahora, venir a seminarios está bien, pero ¿cuál es la motivación? O sea, si te la pasas, tú puedes venir a 10 seminarios, pero si tu motivación es solo buscar a ver, si con solo escuchar a Haider te sanas, estás mal. Entonces no la pasaba uno, ay, viene un hombre con una unción de sanidad, cuando la unción está dentro de ti. Y te ibas corriendo, ay, y peleaban, ay, póngame la mano. Ahora, está bien orar, está bien que Dios me guíe, sí, yo quiero que la línea sea muy delgada, pero te pasas persiguiendo una cosa que Dios ya puso en ti. Entonces nos la pasamos es idolatrando siervos de Dios y haciéndoles daño a ellos, porque quedan en un pedestal de idolatría tremendo. Entonces es entender, por ejemplo, una violinista, no todos son violinistas. Ella nació, digamos, con un don, por decirlo así, pero ¿qué le tocó para volverse una violinista profesional? Desarrollarlo, estudiar horas, practicar horas y todo. Es lo mismo. Tú ya tienes una unción específica, o sea, dentro de tu espíritu hay todo un potencial para tu llamado. Dios quiere que cumplas tu llamado, pero si no lo desarrollas, entonces le va a tocar ayunar televisión un par de años. Deje de meterse tanto en la carne, deje de estar alimentando tanto la carne, ayune Facebook por un buen tiempo, ¿sí? Y empiece a centrarse en nutrir, porque su alma está muy gorda. Ponga la dieta. Entonces ese ADN está dentro de nosotros. Entonces dice que Dios sopló, Génesis 2:7, el soplo de su esencia en nosotros. Entonces no se la pase buscando más lo que ya tiene, está dentro de usted. Un texto que me llama la atención, 2 de Pedro 1:3, dice que Dios nos ha dado todas las cosas para la santidad. Todas, ya nos las dio a usted y a mí, están dentro de nuestro espíritu. O sea que no hay nada que lo pueda frenar. Usted puede cumplir su misión, su destino y su propósito, pero usted tiene que desempacar todo eso, tiene que sacar eso. Ahora, ¿de qué estamos hechos? Dios es luz, y si somos hechos a su imagen y semejanza, y se lo confirmo con Mateo, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. La bendición sacerdotal en Números, ¿cómo era? El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer. El término en hebreo también implica brillar, haga brillar su rostro sobre ti. El Espíritu brilla, el Espíritu tiene luz. O sea, nosotros somos luz, pero la luz verdadera de Cristo. Entonces tenemos una esencia de luz. Ok, legitimar al Espíritu, ¿qué es? Es recordarle que Él ha sido ignorado, es decirle la verdad. Usted ha sido ignorado, pero usted tiene allí una información de Dios, usted es muy valioso, usted esto, y ahí mismo el Espíritu empieza a alinearse con la verdad, empieza a crecer y a cumplir el llamado. Conocí un hombre que por las experiencias que tenía con Dios era muy criticado, muy criticado. Le cuestionaban todas esas experiencias y no se las creían, y lo malinterpretaban y sufría mucho. Era un profeta, o es un profeta. Cuando él vino a verme,
yo vi que ponerme a razonar y a decirle, ay, pero lo que usted dice, hermano, si es verdad, es cierto. Yo dije, yo se lo voy a hablar directo al espíritu. Le dije, no, mira, solo mírame a los ojos. Le dije, escucha con tu espíritu. Espíritu de fulanito, muchas de las cosas que tú has hablado te fueron dadas por Dios. Ahí mismo empezó a llorar. Le dije, sí son de Dios, pero el alma de los demás no las entiende. Tú tienes un mensaje de parte de Dios, pero ha sido malinterpretado. Y lloraba. Espíritu, pasa al frente. Y sigo y le hablé. Bueno, eso lo ayudó a sanar su ministerio, lo ayudó a entender que sí era de Dios. Porque una particularidad con el alma es que usted le pasa una experiencia espiritual y viene y se la cuenta a alguien. Usted viene bien espiritual, ay, vi un ángel. Y la persona, porque su alma es la que está respondiendo. Usted le está contando algo espiritual a un alma, y el alma no puede entender las cosas del espíritu. Entonces por eso usted a veces uno va todo emocionado, mira que me visitó Dios y la habitación se llenó de luz y yo vi un ángel y me habló y me dijo esta palabra. Y la persona es, sí, oiga, y van a ir allá y cambia el tema. Y uno es, mira, no me creyó. Me sentí como un estúpido, porque es que usted estaba en un nivel de espíritu y él estaba en un nivel de alma, ¿sí? Entonces por eso hay cosas, por eso el apóstol Pablo era tan humilde, que experiencias que él había tenido, él sabía, no, estos están gordos en el alma, no me la entienden, me van a juzgar de loco. Y por eso él decía, conozco a un hombre que fue al tercer cielo. Era él, era el mismo. Por eso él no decía, ¿cómo le parece que fui al tercer cielo, hermano? Y escuché unas cosas que me fueron prohibidas contarlas. Él no decía eso, porque él sabía, no, estos están carnales. Cada rato les decía, ustedes les quiero hablar como espirituales, o sea, gente que tiene nutrido el espíritu, pero no entienden porque son carnales, porque tienen celos, envidia, peleas. ¿Cómo están nuestras congregaciones hoy? No vemos lleno de celos, envidia, peleas. O sea que nos falta mucho con esto. Nos falta nutrir el espíritu para poder caminar en la victoria que Dios quiere. Ahora hablemos un poco de los niños con discapacidad. El nivel 3 de este tema lo vamos a procurar dar el año que viene, el otro año. Son 3 niveles de esto del espíritu humano. El segundo va muy enfocado a la sexualidad, sobre todo en el matrimonio, porque está dañada la sexualidad y no fluyen en el espíritu. Y en la tercera área, el tercer nivel, niños con discapacidad, síndrome de Down, cualquier problema en el cerebro, etcétera, porque aunque el cuerpo está limitado, el espíritu no. Y usted les habla al espíritu y es asombroso. Nosotros tenemos varios amigos o cercanos que tienen hijitos con discapacidad y nos han dado el permiso y la autoridad de hablarles delante de ellos. La palabra de Dios es asombroso cómo responden, cómo empiezan a reaccionar, cómo empiezan a, wow, siente, usted ve la diferencia aunque estén limitados en su cuerpo. Viene la respuesta. Autistas, bueno, lo que sea. Entonces, si un padre o una institución entendiera estos principios y decide invertirle horas y horas y horas, cuando menos piense se levanta un gigante espiritual ahí, en esos niños. Están limitados en el físico pero no en el espíritu. Entonces eso es muy importante. Ahora, diferenciación. El espíritu no le gusta que lo comparen con el alma. Usted tiene que hacerle una diferenciación. El mismo separa el alma. Entonces uno suele llamar al espíritu al frente. Espíritu de fulanito, pasa al frente en el nombre de Jesús. Yo hablo al alma y le pido al alma que se siente en la parte de atrás, quédese quieta. No, bueno, uno sí. Entonces diría, hablo a mi espíritu. Espíritu, pasa al frente. Alma de Haider, quédate quieta. Así como el rey David le hablaba, quédate quieta, alma de Haider, quieto. Voy a hablar con el espíritu de Haider. Espíritu de Haider, escucha. Yo así pude ser libre de una perversión que me estaba atormentando mucho. Mire que es que todo está ahí, pero nos dijeron hay que depender de un consejero. Ahora la consejería es bíblica, estamos para ayudarlos, pero no en esa dependencia. ¿Sí? Es primero con Dios, con las herramientas. Yo tenía una perversión X que me estaba controlando, siendo casado y predicador y de todo. Y esa lucha y esa culpa y esa vergüenza, y Dios mío, pero yo ¿por qué lucho con esto si ya había sido libre de todo? Entonces me grabé yo mismo mi voz y me la puse por las noches con audífonos y dije, Haider, escucha con tu espíritu. Dice la palabra de Dios en tal parte que tú no fuiste diseñado para el pecado sexual. Tú fuiste diseñado para adorar con tu espíritu, y eso incluye que lo adores en tu relación sexual con tu esposa. Y empecé a hablarle verdad y me puse eso un par de noches. Libre. Se fue. Y venía años luchando con eso.
con X perversión. O sea, algo dañino, pecaminoso que me controlaba. Entonces, mire todo lo que podemos lograr, está ahí dado. Entonces hay que diferenciar, hay que aprender a decirle al espíritu: tú eres diferente del alma. ¿Ok? Ahora, dominio. Dominio no es lo mismo que dominación. Dominación es el término negativo de manipulación, control, chantaje y todo. Dominio es autoridad. Caminar en dominio es caminar en autoridad. Dominio propio, o sea, autoridad sobre su espíritu, sobre su alma, autocontrol, etc. Entonces, el dominio es el llamado principal que Dios hizo. Ustedes dirán: bueno, ¿y para qué nos enseña esto el espíritu humano? Además de que usted se nutra y pueda caminar como Dios quiere, es para que usted cumpla el mandato de dominio. Dios no libera para comodidad. Dios lo libera a usted para que cumpla un propósito. Y ese propósito es que usted, donde quiera que esté, en su familia, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, usted camine en autoridad. Que donde usted entre, mejor dicho, las tinieblas tengan que: uy, ese espíritu tan grande. Y créame que se puede. Eso se llama la bendición de presencia. De que usted le crece tanto la gloria de Dios que usted brilla en los lugares donde entra. Estábamos esperando lo de los pasaportes, una fila así tremenda, eso estaba loco. Y nosotros: ay, mi amor, y nosotros para ir a hacer cosas de Dios que teníamos que hacer. Bueno, pues toca, lo correcto es esperar. Pero era humanamente imposible. Alguien de la nada, de por allá adentro salió: ustedes y nosotros. Sí, ustedes, vengan. Nosotros, ¿por qué? Vengan por acá, vengan por acá. Pásenme sus pasaportes. Y yo, la gloria de Dios. Y ella yo no sé, yo sentí, yo le dije: venga, disculpe, yo quería curiosidad, ¿por qué nos llamó? Dijo: no sé, sentí que ustedes son especiales y que hay que llamarlos, y tenía que llamarlos y ayudarles. Yo no sé, era Dios. Entonces, ven, y eso es para todos. Eso no es por ser predicador ni por ser conferencista. Es porque yo me he dedicado todos estos años a darle a estas herramientas que le estoy transmitiendo a usted. Si usted sale de aquí solo con información cognitiva y no las aplica, créame, su vida no se va a transformar. Usted puede llevar todos los materiales que quiera, si no los pone en práctica. Algo que me ha caracterizado a mí es ser cansón, intencional. Yo me le pego a esto y le doy, y luego cojo a mi esposa: tenga, luego a mis hijos, para vivirlo y tener autoridad, y después salgo a enseñarlo y lo aplico y ensayo. Si Dios dice, es porque se puede. Y por eso mi espíritu ha crecido. Falta crecer, claro, a todos nos falta, pero yo me nutro mi espíritu, y por eso entonces puedo hacer y ver lo que no pensaba que no era posible antes. Entonces, ese dominio, ¿qué cree que por qué Satanás nos bloquea tanto y este tema lo ve tanto? Que creen: no, eso es nueva era y todo eso. No, ya le di todo el sustento bíblico. Usted estudie, hable con Dios. Su espíritu es la esencia principal, de ahí se desprende todo. Usted no va a poder caminar en santidad si no nutre su espíritu. Entonces, aún en las iglesias, como vimos, se camina carnalmente. Y no hay gente andando espiritualmente. Por eso un líder se le enoja a usted con unos celos y una envidia, porque no ha desarrollado su carácter, su espíritu no lo ha nutrido. Entonces es muy importante que usted entienda: Satanás quiere bloquearlo de que camine en dominio. Su llamado es caminar en dominio. Que ese caminar en dominio, algunos los va a poner a usarlo en áreas específicas. Por ejemplo, a Roberto en el área social, ¿sí? A usted lo va a usar en otra, pero camine en dominio. Borres ese paradigma de que para cumplir la misión de Dios tiene que pertenecer a una iglesia o estar dentro de una plataforma ministerial. No, eso es un paradigma. Qué pena. Y no estoy diciendo que no sea bueno y bonito ir a una congregación. Vaya donde Dios le diga. Lo que quiero decir es que hay gente que se la pasan viendo los ministerios visibles y: ay, ¿cuándo seré pastor? ¿Cuándo seré director de alabanza? ¿Cuándo tocaré el piano? ¿Cuándo estaré ahí al frente? Esa no es la única plataforma para servir a Dios. Yo quiero que entienda eso. No se case con un sistema. Dios tiene dentro de usted todo un llamado, un potencial, y lo quiere desarrollar, pero usted tiene que hacer la parte suya. Y cuando usted se alinea, se vuelve zapatero a su zapato y deja de estar brincando de iglesia en iglesia, deja de estar brincando de ministerio en ministerio. Yo fui todero, director de discipulado, director de alabanza, pastor de jóvenes, el que tocaba las maracas, o sea, de todo, todero, hasta de ayombero, para el vallenato, ayombe.
Entonces era el todero, porque yo no entendía mi llamado. Y Dios cuando me lo aclaró, porque a veces su alma cree que ese es su llamado. Y hoy hay muchos autollamados de tiempo completo, pero se llamaron fue en el alma. Yo sí creo en los llamados de tiempo completo. Para los que no entienden el término, es que Dios llama a alguien, le dice no trabaje más, en el buen sentido de la palabra, o sea, deje su trabajo normal y céntrese a hacer lo mío y yo lo mantengo. Muchos se han hecho es un autollamado del alma o del alma de otros, y por eso la nevera está vacía. Entonces yo sé lo que es eso. Entonces, y otros se han hecho los locos con eso, cuelgan el cartón y dicen ay no, todo por fe, Dios proveerá, y dicen una verdad, pero se fueron a extremos. Yo me volví tan religioso en mi alma que cuando alguien me ofrecía un curso de inglés para que yo ganarme una plata, yo decía no, Dios no me llamó a ser profesor de inglés. Yo decía no, Dios me llamó solo a servirle tiempo completo. Y esa era mi excusa, religioso. Y Sonia cargada en la casa con la nevera vacía. Entonces si Dios te llamó, Dios te respalda. ¿Sí? Si Dios te llamó, Él te va a proveer. Entonces cuando ya me centré en estos temas en mi espíritu, descubrí mi don primario. Y Dios me dijo, me puso a escoger. A ti te encanta dirigir alabanza, eso te gusta y es bueno, es bonito y lo disfrutamos, pero tienes que decidir, o sales a hacer lo que te llamé a hacer, o te quedas en una iglesia dirigiendo alabanza. Y yo, como me encanta cantarle y todo y dirigir y vamos y cante. Y me tocó decidir, ¿qué quieres? ¿El llamado o seguir haciendo solo lo que complace a los demás? Y dije, no, el llamado, y aquí estoy. O sea, me pego las escapaditas, claro, lo adoro. Cuando puedo cojo la guitarra solito, y si hay papayazo en un seminario, yo me voy, venga, cantemos una canción. Pero ya me enfoqué, Dios quiere eso.